Buenas noches, chicos. Hoy esta clase vamos a tratar de trabajar y entender los componentes del clima en general. Acá lo que están viendo es climatología general de la Argentina, pero vamos a primero hablar sobre, no nos vamos a meter con nuestro país, no vamos a hablar sobre la climatología en general. La, Tenemos que entender que si existe un clima es porque hay una atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? Bueno, acá como les dice la diapositiva, es una delgadita capa de gases que rodea nuestro planeta. Cuando digo delgadita, es muy, muy pequeña. Es el equivalente a, si en un globo terráqueo de los que usamos en la escuela, tuviéramos que representar a la atmósfera en el globo terráqueo, bueno, es la pintura que tiene el globo terráqueo, esa laca que se le pone para que brille. Bueno, ese sería el grosor de la atmósfera a esa escala, ¿no? Pero encima de que es muy, muy delgadita, la porción que nos mantiene vivos a nosotros, la que usamos para respirar, la que se produce en la lluvia, el rocío, el viento, todos los fenómenos meteorológicos que nosotros conocemos, tiene apenas un promedio de 12 kilómetros. En realidad es un poquito más en el Ecuador y mucho menos en las zonas polares. Pero un promedio de 12 kilómetros. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, 12 kilómetros es... el Everest mide 9 kilómetros, casi 10 kilómetros. ¿Sí? Así que hasta ahí llegaría la troposfera. Bueno, acá vemos una imagen real de nuestro planeta tomada desde el espacio, y aquí se ve la atmósfera. Esta parte azul es toda nuestra atmósfera. La troposfera estaría por aquí. ¿Cuáles son las propiedades de nuestra atmósfera? ¿Para qué es lo que para qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda a nosotros como humanos? Bueno, para nosotros es importante porque regula y distribuye el calor en la Tierra. Si no tuviéramos atmósfera, eh, los días cuando golpea el sol, de día tendríamos unos 100 grados, 90 grados sobre cero, y de noche unos 100 grados bajo cero. Por eso regula la temperatura y distribuye el calor en la Tierra. Nuestra atmósfera hace que todo el calor que se recibe en la zona ecuatorial pueda eh, ser trasladada por las corrientes de aire hacia las zonas polares y viceversa. Entonces hay como una repartija de temperatura y hace que la Tierra no sea ni tan fría, ni más fría, ni más caliente de lo que es. Otra propiedad que tiene y que nos sirve es que desintegra la mayor parte de los meteoritos, pero tengamos en cuenta que solo los chiquitos, los meteoritos que son más grandes que un auto, ya ahí les cuesta, ¿eh? Un poquito más grande que un auto, ya del tamaño de una casa, ya el meteorito cuesta desintegrarlo, pero algo ayuda. De hecho, si cae un asteroide del tamaño de una montaña, como en la extinción KT, en la que mató a los dinosaurios, bueno, ahí no hay atmósfera que valga. Y también proporciona el oxígeno. En realidad la atmósfera no nos proporciona el oxígeno, contiene el oxígeno. El oxígeno se produce en, este, en las plantas y en los vegetales, ¿no? Bueno, y genera todos los componentes del clima, como habíamos dicho, ¿no? Sin la atmósfera no tendríamos ni lluvia, ni viento, ni granizo, ni nieve, ni todo lo que ustedes conocen. Y por último, también una pequeña parte de nuestra atmósfera nos protege de los UV.
Después, más adelante, vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a la otra. ¿De qué está compuesta nuestra atmósfera? Bueno, es muy común que los chicos piensen que nuestra atmósfera es oxígeno, porque es lo que nosotros respiramos. No, la mayor parte de nuestra atmósfera está formada por nitrógeno, casi todo, 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Si sumamos los dos, son 8 y 1, 9, o sea que el 99% del aire que está a nuestro alrededor es oxígeno y nitrógeno. Muy poquito de argón, muy poco, 1%, casi nada de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerden que es un gas de invernadero que retiene el calor que ingresa, que quiere salir de nuestro planeta. El calor que ingresa del Sol y quiere salir es retenido por el dióxido de carbono. Fíjense que solamente hay 0,036%. Nada, ¿no? Comparado con esto es nada. Si tuviéramos un 1% de argón, la temperatura, un 1% de dióxido de carbono, entonces, o sea, si tuviéramos la misma cantidad de dióxido de carbono que de argón, que el argón es poco, pero si tuviéramos esa cantidad, bueno, sería un horno en nuestro planeta. Y otros, cuando digo otros, son otros gases, metano, vapor de agua, óxido nitroso y todos los otros elementos, componentes, gases que tiene nuestra atmósfera. Todo lo demás es apenas también un 0,34. Bien, vamos a ver algunos conceptos. Este Pac-Man que hay acá representa, este Pac-Man gigante representa a una masa de aire. En nuestro planeta, nosotros estamos, nuestra superficie está ocupada por el aire y el aire se mueve en masa. ¿Qué es una masa de aire? Es una gran superficie de aire de mucha altura, pero mucho más extensión en horizontal. Puede tener hasta 1000 kilómetros horizontales y puede tener hasta 8, 9, 10 kilómetros de alto. Esa es una masa de aire que tiene temperatura, humedad y presión similares. Significa que, por ejemplo, si en estos momentos hubiera una masa de aire frío sobre nuestro territorio, en casi donde estuviera esa masa de aire va a tener la misma, no la misma, pero similares condiciones de temperatura, de humedad y presión. Es lo que a veces nosotros solemos decir, estamos en presencia de una ola de calor o una ola de frío. Bueno, esa ola, en realidad lo que estamos viendo es una masa de aire fría o cálida, según sea, que se estaciona y a veces produce temperaturas muy bajas o muy altas según la época del año. Bien, vamos para adelante. Entonces, una masa de aire es un gran volumen de aire, valga la redundancia, con condiciones similares y homogéneas de humedad, temperatura y presión, y abarca muchos kilómetros horizontal y verticalmente. Y pueden ser, por supuesto, frías o cálidas. Otro concepto que tienen que tener en cuenta es el del calentamiento o enfriamiento adiabático. Posiblemente en alguna otra materia ustedes pueden estudiar el viento sonda, creo que en Argentina lo van a ver o lo vieron. Bueno, este es el calentamiento adiabático, es un proceso, esto se lo digo así, pero ahora se lo explico. Es un proceso en el cual el sistema no intercambia calor con su entorno. Esto parece chino, pero no es difícil. Por ejemplo, una heladera, un freezer, un aire acondicionado, intercambia calor. Si ustedes ven, el motor de la heladera está caliente, el gas que circula en la heladera está frío, hay intercambio de calor. Un aire acondicionado lo mismo. Pero en un proceso adiabático de enfriamiento o de calentamiento no hay intercambio de calor.
la masa de aire se enfría o se calienta por sí misma, sin haber intercambio. Bueno, entonces, acá hay dos conceptos que tienen que aprenderse a partir de hoy hasta que lleguen a cuarto. Cuando una masa de aire se expande, se enfría. Y cuando una masa de aire se comprime, se calienta. Esto, repítanselo, cuando una masa de aire se expande, se enfría, y cuando se comprime, se calienta. Y ahora van a ver por qué. A ver, cuando una masa de aire se eleva, siempre que una masa de aire se eleve, se va a expandir, porque está sujeta a menos presión. Para que se entienda, en la superficie de la Tierra tenemos una presión determinada. Normalmente en el llano 1013 hectopascales o 760 milímetros de presión. Esa presión, a medida que nosotros ascendemos y fuéramos subiendo con un globo aerostático, esa presión, y tuviéramos un barómetro, veríamos que la presión disminuye a medida que subimos. Entonces, si pudiéramos ver ese globo, o tuviéramos un globo en ese momento en nuestras manos, un globito, a medida que el globo aerostático se va elevando, el globo que tenemos en nuestra mano también se iría expandiendo, igual que la masa de aire de nuestro alrededor. Así que el aire que está dentro del globo se va a querer salir de ahí y va a agrandar el globo. El globo, me refiero al globo, imaginar un globo de cumpleaños que lleváramos en ese globo aerostático del que estamos poniendo el ejemplo. Ese globo, entonces, va a estar sometido a menos presión, más alto, menos presión. Arriba estamos en el pico de una montaña, vamos a tener mucho menos presión que en la superficie. Recuerden eso. Ese globo va a estar sometido a menos presión y el aire que está adentro del globo y el aire que nos circula a nosotros también se va a enfriar. Porque habíamos dicho, recuerden, cuando el aire se eleva, se expande. Y si se expande, lo otro que le pasa es que se enfría. Entonces, cuando el aire se eleva, se expande, y cuando desciende, se comprime. Y cuando se comprime, se calienta. Entonces, vamos a poner acá para que veamos como un ejercicio. Cuando una masa de aire se eleva, la presión puede, piensen ustedes, aumenta o disminuye. El aire se eleva y la presión, entonces, disminuye. Bien. Y si la presión disminuye, la masa de aire se expande. Y si se expande, la otra regla que habíamos dicho era que si se expande, la temperatura disminuye. Vamos despacito, lo repito otra vez. Cuando una masa de aire cuando la masa de aire se eleva, la presión disminuye. Cuando una masa de aire se eleva, la presión disminuye. Y la temperatura de esa masa de aire también disminuye. ¿Sí? ¿Por qué disminuye? Porque el aire se está expandiendo. Después vamos a ver unos ejemplos y lo van a entender mejor. Bien, ¿por qué? ¿Qué le pasa a las moléculas de aire de adentro de ese globo de cumpleaños que llevábamos? ¿Se aprietan o se separan? Se separan, porque hay menos presión. Entonces todas las moléculas de adentro del globito quieren salir disparadas para todos lados, porque no hay nada que la pueda contener, entonces se separan. Por eso, al separarse, la temperatura disminuye. Y por último, el vapor de agua que está dentro de esa masa de aire, si tuviera, generalmente hay, puede ser poco, mucho, pero hay, el vapor de agua, como la masa de aire se enfría y el vapor de agua se enfría, entonces el vapor de agua se condensa. Condensarse significa pasar del estado líquido
perdón, del estado gaseoso al estado líquido. ¿Sí? Repetimos. La presión, cuando una masa de aire se eleva, la presión, piénsenlo en un globito, un globo que lo llevamos bien alto en un helicóptero, para no confundir decir globo y globo, en un helicóptero. La presión disminuye, la temperatura también disminuye, las moléculas de aire que están allí en esa masa de aire van a tender a separarse porque tienen menos presión, y si hubiera vapor de agua, el vapor de agua que es un gas, se convierte en un líquido, o sea, se condensa. Entonces, vamos ahora a entenderlo en un ejemplo. Cuando nosotros destapamos una latita de gaseosa, el gas que está dentro de la latita trata de salir, porque estaba atrapado ahí adentro, estaba comprimido. Al salir, la presión disminuye, el gas de la latita se expande y baja la temperatura de ese gas. Al bajar la temperatura, condensa la humedad que hay alrededor en el aire y se forma un humito. Ese humito es ni más ni menos que la condensación del vapor de agua que estaba ahí alrededor. Entonces, siempre que una masa de aire, vamos a pasar a vamos a pasarlo. Siempre lo vemos acá. Yo le decía del sonda, siempre que una masa de aire se eleve, esa masa de aire se va a expandir, se va a hacer más grande, lo pongo así con la mano para que se vea, se va a expandir, va a bajar la temperatura por expansión porque va a estar sujeta a menos presión, y si tiene vapor de agua, el vapor de agua se va a convertir en gotitas de agua, las gotitas de agua se convierten en una nube y precipita, puede precipitar en forma nibia o de lluvia. Fíjense que aquí, en el llano, tengo 15 grados, perdón, ahí, vamos a estirar un poquito para atrás, ahí, tengo 15 grados y en altura 10 grados bajo cero, o sea que hay 25 grados de diferencia, 25 grados de amplitud térmica, y es producido por el enfriamiento adiabático de esta masa de aire que se elevó, que no intercambió temperatura con su entorno, se elevó, se expandió, bajó su temperatura, porque está sometida a menos presión. Aquí en la punta de la montaña hay mucho menos presión que aquí en el mar. Entonces bajó la presión, bajó la temperatura porque la masa de aire se expandió, y ese vapor de agua que había en el aire se condensó y se convirtió en gotitas. Las gotitas todas juntas forman una nube. Conclusión ahora, hacemos un paréntesis. Las nubes, ¿qué son? Los chicos siempre te dicen vapor de agua. No. Las nubes es ese vapor de agua que estaba ascendiendo con la masa de aire, y al estar sometido a menos presión, porque al expandirse la masa de aire, porque está sometido a menos presión, y al bajar su temperatura, las moléculas de vapor de agua pasan de ser un gas a ser un líquido. Y entonces ahí lo vemos y vemos una nube. Si no, cuando miramos el cielo, miramos si hay vapor de agua, hay por supuesto, pero no se ve, el vapor de agua es invisible. Cuando vos ves una nube, estás viendo millones de gotitas microscópicas de ese vapor que se convirtió en agua. Por lo tanto, una nube no es vapor de agua, sino es gotitas de agua. Bueno, cierro el paréntesis ahí, vamos de vuelta. Enfriamiento adiabático, el aire acá se ve obligado a subir porque hay una montaña, no intercambia temperatura con su entorno, se enfría solito por dentro. ¿Por qué se enfría? Porque el aire se expande. ¿Y por qué se expande?
porque hay menos presión en altura. Las moléculas golpean menos entre sí y entonces al expandirse, al ascender y al expandirse, se enfría y al enfriarse condensa la humedad y puede llover. Del otro lado pasa seco, otra vez del otro lado pasa seco. ¿Por qué pasa seco? Un poco porque dejó la humedad aquí, pero más que nada porque al bajar le pasa lo contrario que al subir. Al bajar se calienta, es un calentamiento adiabático, se calienta por sí mismo, no intercambia calor con el entorno, no se calienta porque roza con la montaña, eso es un mito, no calienta por eso, se calienta porque se comprime el aire, al comprimirse las moléculas se aprietan más, miren la diapositiva anterior, lo van a recordar, se calienta porque se comprime, al comprimirse las moléculas se golpean entre sí más y entonces produce temperatura y entonces el aire se calienta. Una masa de aire que está caliente no puede condensar el vapor de agua. Para condensar el vapor de agua, o sea, de pasar de vapor a líquido, necesitas sí o sí que la temperatura baje. Entonces, si tenés vapor de agua acá, lamentablemente no se va a condensar, por lo tanto no va a formar ninguna nube porque no hay condensación y si no hay nubes no hay lluvia. De este lado entonces tengo una zona muy árida, de este lado una zona muy lluviosa, de este lado muy árida. De este lado se llama enfriamiento adiabático y de este lado calentamiento adiabático. También es el típico viento sonda o cualquier otro viento que cruce una montaña le va a pasar lo mismo, se llame como se llame. Entonces, del lado de Chile, en este caso tengo zonas muy húmedas, del otro lado un desierto. Fíjense la temperatura, aquí pasa de 10 grados bajo cero a 22, muy poquito recorrido, ¿no? Son 32 grados de amplitud térmica. La única explicación por ese gran cambio, ¿por qué se produce ese gran cambio de temperatura? Es porque el aire se está comprimiendo. ¿Por qué se comprime? Porque a medida que baja hay más capas de aire y por lo tanto la presión aumenta. ¿Se acuerdan que le dije? Si vos subís en un helicóptero o en un globo aerostático y tenés un barómetro, si subís, el barómetro disminuye. O sea, la presión disminuye. Y si bajás, la presión aumenta. Entonces, lo paso en limpio. Aire que sube, se expande, al expandirse se enfría, al enfriarse el vapor de agua se convierte en gotitas, forma una nube y llueve. Si pasa del otro lado, el aire se comprime. Si se comprime es porque hay más presión, por eso se comprime. Al comprimirse se calienta y al calentarse el vapor de agua que está aquí no puede condensar, o sea, no puede formar gotitas. Si no hay gotitas no hay nubes, si no hay nubes, imposible que haya lluvia. Entonces de este lado se forma un desierto, de este lado una zona húmeda. Vamos a dejar acá para que ustedes puedan repasar, ir hasta el principio, mirar cada diapositiva y después les voy a subir otro video con la continuación de esto y después le voy a pasar, después de los dos videos, una serie de preguntas para guiarlos a ustedes y que puedan contestar. Pero traten de contestarlas desde aquí. Después les voy a dar una bibliografía para leer. ¿Está? Bueno, dejamos aquí.